Bueno, ya estamos aquí en el tercer capítulo del Asturiano. Como os había prometido, un entrenamiento de equipo. Y vamos a probar esto dentro del barrio. Han estado hablando de Justin Young y Freck. Se me ha pasado a poner a grabar antes, menos mal que me he acordado antes de grabar todo el vídeo. Ya me he dado cuenta que vosotros en el vídeo no veis el sonido del juego, así que intentaré a ver si lo puedo mejorar, si puedo ponerlo bajito. A ver, insignia que quiero mejorar. Ataque a un hombre, lanza bombas. No están anotando bombas y tiros en carrera. Triplista de esquina. Este está bien. Mira, le da, joder. Tengo que tener más calma porque lo veo aquí a la X muchas veces. A ver. Venga, vamos a entrenar. Con ese entrenamiento. Partido 1 contra 1 hasta 5 en toda la cancha. Sesión que no puedes salir del entorno de la zona. Canasta +1. Vale. Esto ya estaba el año pasado. Corremos, 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 corremos y ya está. Hecho. Corre. Ponte ahí para defender. Ay, con McConnell le dejamos un poco de margen. Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Mierda. Vale, vale. A ver. No quiero meter yo todas y él todas. Sería un poco cerdo, pero... Hago aquí un poco de dribbling y me voy. Bien. No sé esto en verdad en qué mejora él, pero bueno. Se ha decidido así. McConnell. Bien defendido, rebote. Vamos, corro, 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 corro. Corro, 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 corro y me fui, me fui. Sería que hiciera algún mate. Supongo que será que tengo que subir hasta cierta media para desbloquearlos, como era en el NBA 16. Vamos defendiendo McConnell. Ah, se me ha ido. Les haré más vídeos de mejorar insignias y eso, si veo que os gusta. Venga, buenas kills. No, si es que, tío. No, eso ya no puedo. Tengo que defenderlo, tengo que defenderlo. Ah, tío, es lo que no me gusta, tío. Tengo que mirar si puedo... Si puedo dejar que con el joystick no tire tiros, tío. Porque cuando hago skills... Falta, ¿no? Vale, vale. Sí, ¿no? Sí. Hago skills y a veces se me va. No, apita afuera. Muy bien. Y se me vuelve a ir, tío. Se me va, se me va, se me va. Ya se me ha ido, tío. Joder. Vamos a ver si le puedo romper un poco los tobillos. Pues nada, corriendo. Buena bandejita. Vamos a ver si defiendo esta, tío. Más abajo. Joder. Qué mal, tío. Vamos a ver si podemos seguir entrenando. Primer ejercicio un poco fracaso. Mejora 60. Quiero un tiro, tío. Triple de media distancia. Sí, triple de media distancia, ojo, Pasa aquí, hombre. Bueno, a ver si metemos dos seguidos. Primero. Espero el pase. Segundo. Dentro. Vamos a ver si podemos mejorar en otra. A ver, tiros difíciles, rey de cana. Posterizador, finalizador implacable, triplista desde la esquina. Preciso media distancia, venga. Ejercicios de exhibición. Puedes ganar distintas insignias en función de los eventos del juego en esos ejercicios. Media distancia punteado. Y también puedo ganar... Ah, vale, vale. Luego esos ejercicios son como para evolucionar no solo una insignia. Es decir, evoluciona la de media distancia, también la de recibir y tirar. 10 posesiones para llegar a tu posición y lanzar un tiro punteado. 7 segundos por posesión, bonifica... No me meterá muy bien, la verdad. Vale, bien, ¿no? Marcador intento 1.
Ah. Dentro. No, joder. Dentro, vale, bien, bien, bien. No lo han contado, tío. Se ha ido muy lejos el jugador. Dentro. Ah, tío. Dentro. Bien, dentro, tío. Si me meto la mitad. Nada, tío. Tengo la oportunidad de marcar la mitad y la fallo. Joder. Vamos bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué mal, tío. Qué mal. ¿A qué hora la meteré? No. Oye, me han dado 3 estrellas. No está mal. Estoy practicando los tiros. Vale. ¿Qué insignia vamos a mejorar ahora? Hacer pick up pop, rompetobillos, pasado espectacular. Soy de pereza. Analizador implacable. Vamos a hacer 2 más. Vamos a hacer el de 1 contra 1. Y luego vamos a hacer uno de pases. A ver qué tal están, tío. Y para el siguiente vídeo ya... Para el siguiente vídeo estaré lo de... Se va, se va, se va, se va. Dentro, vamos. Supongo que será el primero que llega a 10. Bien defendido, ¿no? No tenía que salir de la cancha. Ah. Uf, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, 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 vale. Ya le voy pillando el truco. No, tío. Ahí ese rebote era mío, macho. Menos mal, tío. Dentro, vamos. Me he puesto un 85 de altura. Creo que no lo había dicho. Creo que está bien. Vamos, bien defendido. Creo que está bien, la verdad, un 85. Y... Ah, para un base sí creo que está bastante bien, la verdad. Es rápido y creo que llegará a finalizar. Me voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nada, cierra la puerta. Bien, bien, bien. Qué buena entrada. Vamos, vamos. Ah, uy, Dios mío. Ahí está. Se venía el tapón espectacular. Vamos, vamos. ¿Cómo me he ido y mate? Vamos. Espectacular este, ¿eh? Me he ido fantástico y acabo con un mate. Que para eso se supone que es el ejercicio, ¿no? Si es para finalizador implacable, supongo que hacer mates estará bien. Creo que si meto esta gano, ¿eh? No, normal, tío. Saber mi cara al otro. Uf, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos, vamos. Y ahora vamos a hacer el entrenamiento de pase y acabamos el vídeo por hoy. Todavía no tengo un programa de editar, así que los vídeos de momento, perdonadme si están sin editar y encontraré un buen programa. Bueno, he mejorado 4 insignias, así a lo tonto. Perdonadme y luego ya a partir del siguiente, o sea, a partir del siguiente, cuando tenga el programa ya intentaré mejorar, ¿eh? Intentaré mejorar la calidad de los vídeos, editarlos, ¿sabes? No traerlos solo los gameplays, puro gameplay. A ver, la cosa es que
Ya no puedo hacer más insignias, parece ser. Así que voy a intentar... Meto un triple y un mate y finalizo el vídeo. Y paso a los Virtual Coins. Pues the ball, man. Triple. Vamos. Hacer mate, tío. Vamos a ver si lo hago en la otra cancha y a lo espectacular. En la cancha no, en la otra canasta. Ah, no me va a salir. Pues nada, voy a tirar un triple. A ver si lo meto. Y con esto despedimos el vídeo. Perfecto. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya ayudado. Ver un poco los entrenamientos, ver cómo se mejora, cómo van las insignias. Os haré más vídeos para chetar más al asturiano. Y así finalizamos el tercer episodio de la carrera del asturiano. Y para la siguiente ya os traeré lo del... Es que no sé cómo se llama, lo de las máquinas recreativas. Muy buenas, espero que os haya gustado y adiós.